Hola amigos, bienvenidos a nuestro programa de audiolibros adventistas. Desde el Ministerio Laico Adventista El Tercer Elías, oramos y deseamos que el Señor bendiga a cada oyente de su palabra, donde escucharemos el mensaje que el Altísimo tiene para nuestra alma cansada y podamos encontrar consuelo, amonestación y misericordia de nuestro Dios y Señor Jesucristo. En esta oportunidad escucharemos el libro titulado Rebelión del pastor Ron Spear, capítulo Rebelión del libro Rebelión de Ron Spear, segunda parte. Algunos pueden argumentar en relación a la declaración anterior diciendo, sí, declara que la obediencia es requerida, pero está hablando de los 10 mandamientos de Dios. Yo sé que eso es verdad. Sin embargo, no debemos ser tan ingenuos en nuestro entendimiento como para no reconocer que todos los demás mensajes inspirados del Señor están apenas aclarando los límites o la extensión de los 10 mandamientos. Una desobediencia conocida a la menor voluntad expresada de Dios es como mínimo una transgresión del primer mandamiento de no tener otros dioses delante de nosotros. Esto se aplica tanto a los escritos inspirados del testimonio de Jesús a través de Elena de White, como a cualquier otro mensajero anterior del Señor. Nuestra justicia es determinada por nuestra relación para con el ministerio de Elena de White, tanto como fue determinada la justicia de todas las generaciones precedentes del pueblo de Dios por su relacionamiento con su profeta más reciente. Nuestro nivel de justificación por la fe versus injustificación por rebelión está determinado por la manera como nos estamos relacionando con el grado de luz que nos ha dado Dios. Nuestro título y nuestra adaptación para el cielo. Dice la sierva del Señor: no entendemos cómo es nuestro privilegio, la fe y la confianza que tenemos que tener en Dios y las grandes bendiciones que la fe nos dará. Una importante obra está frente a nosotros. Tenemos que obtener una adaptación moral para el cielo. Preciosas promesas están registradas bajo la condición de nuestra obediencia a los requerimientos de Dios. Testimonio, tomo 3, página 574-575. Solamente un carácter igual al de Cristo nos adaptará para nuestra actual obra y también para el cielo. La hermana White dice: el hermano P posee cualidades que serían excelentes si estuvieran refinadas por las elevadoras influencias de la religión pura. Él puede ser útil. Solamente la sincera piedad puede calificarlo para llevar a cabo sus deberes en este mundo y prepararlo para el cielo. Un carácter celestial tiene que ser adquirido en la tierra, mi hermano, o usted nunca lo poseerá. Por lo tanto, usted tiene que dedicarse inmediatamente a la obra que tiene que hacer. Usted tiene que trabajar sinceramente para obtener una adaptación para el cielo. Viva para el cielo, viva por fe. Testimonios, tomo 2, página 383. Debemos tener tanto un título como una adaptación para el cielo. La sierva del Señor nos dice: la justicia interna es testimoniada por la justicia externa. Aquel que es justo internamente no es duro de corazón y no falto de simpatía, sino que día tras día crece a la imagen de Cristo. Yendo de fuerza en fuerza, aquel que está siendo santificado por la verdad será autocontrolado y seguirá los pasos de Cristo hasta que la gracia se pierda en la gloria. La justificación por la cual somos justificados es imputada. La justicia por la cual somos santificados es impartida. La primera es nuestro título para el cielo. La segunda es nuestra adaptación para el cielo.
Review and Herald, 4 de junio 1895. La justicia total o verdadera proviene por la fe en Cristo. La sierva del Señor nos dice: el corazón orgulloso lucha para ganar la salvación, pero tanto nuestro título al cielo como nuestra idoneidad para él se hallan en la justicia de Cristo. Deseado de toda la gente, página 267. Nosotros no tenemos ninguna justificación o título para el cielo cuando conscientemente desobedecemos a Cristo. La sierva del Señor dice: el avance de la iglesia es retardado por el curso errado de sus miembros. Unirse a la iglesia, aun cuando sea un acto importante y necesario, no lo hace a uno un cristiano ni nos asegura la salvación. No podemos asegurar un título para el cielo teniendo nuestros nombres escritos en el libro de la iglesia, mientras nuestros corazones están alienados de Cristo. Debiéramos ser sus fieles representantes en la tierra, trabajando en unión con Él. Testimonios, tomo 4, página 16. Ni tampoco tendremos ninguna santificación o adaptación para el cielo cuando conscientemente desobedecemos a Cristo. La sierva del Señor dice: solamente son verdaderamente santificados los que viven por cada palabra que proviene de la boca de Dios. Cuán terrible es ser una luz falsa, y mientras reclamamos salvación a través de los méritos de la sangre de Cristo, estamos sembrando la semilla de la rebelión contra la ley de Dios en los corazones de los hombres. Sign of the Times, 30 de abril de 1896. La más seria consecuencia. Ya que el mensaje de 1888 fue una repetición del primer mensaje angélico de 1844, entonces aquellos que rechazaron la experiencia de aquel glorioso mensaje también quedaron en tinieblas. Entonces puede ser verdad hoy que aquellos pastores, líderes y laicos que no acepten la experiencia del primer mensaje angélico de la justificación por la fe, manifestado por la total obediencia a todas las directrices de Dios, están ahora en o están yendo a las tinieblas. Este es un pensamiento muy serio, una pregunta que solamente cada individuo, al reexaminar su experiencia, puede ahora responder. Peor que ellos. ¿Cómo pudo sucederle al pueblo de Dios en su última generación? Nosotros teníamos la historia de la rebelión de la iglesia antigua, la apostasía. Hemos tenido 53 volúmenes de escritos inspirados de nuestra profeta Elena de White para mantener a la iglesia sin repetir la rebelión de la iglesia antigua. Y sin embargo, Dios le dice a la profeta que nosotros lo hemos hecho peor que la iglesia antigua, porque hemos tenido más luz que ellos. Ella dice así: luego me fueron señalados los años 1843 y 1844. Reinaba entonces un espíritu de consagración ahora ausente. ¿Qué le ha sucedido al pueblo que profesa ser el pueblo peculiar de Dios? Vi la conformidad con el mundo, la falta de voluntad para sufrir por la verdad y notable rebeldía ante la voluntad de Dios. Me fue mostrado el ejemplo de los hijos de Israel después que salieron de Egipto. Dios, en su misericordia, los sacó de entre los egipcios para que pudiesen adorarle sin impedimento ni restricción. En el camino obró milagros por ellos y los probó con estrecheces. Después que Dios había obrado tales maravillas por ellos y los había librado tantas veces, se quejaban cuando advertían que Él los probaba.
Sus palabras eran: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. Éxodo capítulo 16, versículo 3. Codiciaban los puerros y las cebollas que había en esa tierra. Vi que muchos de los que profesan creer la verdad referente a los últimos días encontraban extraño que los hijos de Israel murmurasen en su camino y que, después de tan maravilloso trato divino, fuesen tan ingratos que olvidaran cuanto Dios había hecho por ellos. El ángel dijo: peor que ellos os habéis conducido vosotros. Vi que Dios les ha dado a sus siervos la verdad tan clara, tan explícita, que es imposible negarla. Por doquiera que vayan, se les asegura la victoria. Sus enemigos no pueden rebatir la convincente verdad. La luz derramada es tan clara que los siervos de Dios pueden levantarse en cualquier parte y dejar que la verdad, evidente y compacta, consiga el triunfo, y sin embargo aún no han estimado ni comprendido esta grandiosa bendición. Si sobreviene una prueba, algunos miran hacia atrás y creen que pasan por grandes dificultades porque, a pesar de llamarse siervos de Dios, no conocen la purificadora eficacia de las pruebas. A veces se forjan e imaginan pruebas ellos mismos, se desalientan con tanta facilidad y sienten luego tan herido su amor propio que se perjudican a sí mismos, a los demás y a la causa de Dios. Satanás agranda sus tribulaciones y pone en sus mentes pensamientos que, en caso de que se les preste atención, destruirán su influencia y utilidad. Testimonio tomo 2, páginas 123-124. Responsabilidad por la rebelión de Israel. ¿Cuál fue la condición para la antigua iglesia? Revisemos ahora estas declaraciones inspiradas de las Escrituras. Isaías capítulo 9, versículo 16 dice: porque los dirigentes de este pueblo son engañadores y por eso sus dirigidos se pierden. Isaías capítulo 30, versículo 9 al 11 dice: que este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, que no quieren obedecer la ley del Eterno. Dicen a los videntes: no veáis, y a los profetas: no nos profeticéis lo recto. Decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentira. Dejad el camino, apartaos de la senda, retirad de nuestra presencia al Santo de Israel. Miqueas capítulo 3, versículo 9 al 12 dice: oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho, que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Sus jefes juzgan por cohecho, sus sacerdotes enseñan por precio, sus profetas adivinan por dinero, y se apoyan en el Señor, el Eterno, diciendo: ¿no está el Señor entre nosotros? No nos vendrá mal. Por eso, a causa de vosotros, Sión será arada como campo, Jerusalén será un montón de ruinas, y el monte de la casa como cumbre del bosque. Líderes engañadores. Al revisar la rebelión de Coré, Datán y Abirán y de los 250 príncipes de Israel, los 70 años de cautividad en Babilonia y el rechazo y la crucifixión de Cristo, debe entonces hacerse la pregunta en relación a la actual apostasía. ¿Puede ser comparada con las rebeliones y las apostasías del antiguo Israel? ¿Quién lleva la mayor responsabilidad por las apostasías de entonces y las de ahora? ¿Quién fue responsable por la crucifixión de Cristo? La sierva del Señor dice: al escoger así
a un gobernante pagano, la nación judía se retiraba de la teocracia, rechazaba a Dios como su rey. De ahí en adelante no tendría libertador, no tendría otro rey sino a César. A esto habían conducido al pueblo los sacerdotes y maestros. Eran responsables de esto y de los temibles resultados que siguieron. El pecado de una nación y su ruina se debieron a sus dirigentes religiosos. Deseado de todas las gentes, página 687. La sierva del Señor también dice: ¿qué o quién fue responsable por esta deplorable condición espiritual que exigió la crucifixión de nuestro Salvador? Fueron los líderes que usurparon la autoridad de Dios por sus tradiciones no santas, que negaron el santo plan de salvación de Dios e instituyeron el evangelio diabólico, salvos por las obras, tradiciones y cediendo a la autoridad de los líderes. El Señor ha declarado a través del profeta Miqueas: oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho, que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Sus jefes juzgan por cohecho, sus sacerdotes enseñan por precio, sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en el Señor, el Eterno, diciendo: ¿no está el Señor entre nosotros? ¿No nos vendrá mal? ¿Cuán exactamente describieron estas palabras a los corruptos y llenos de justicia propia habitantes de Jerusalén? Mientras clamaban observar rígidamente la ley de Dios, estaban transgrediendo todos sus principios. Ellos odiaban a Cristo porque su pureza y su santidad revelaba su iniquidad, y los acusaban de ser la causa de todos los problemas que les habían sobrevenido como consecuencia de sus pecados. Aun cuando sabían que Él era sin pecado, habían declarado que su muerte era necesaria para su seguridad como nación. Juan capítulo 11, versículo 48 dice: si lo dejamos así, todos creerán en Él, y vendrán los romanos, y quitarán nuestro santuario y nuestra nación. Si Cristo era sacrificado, ellos podían nuevamente ser un pueblo fuerte y unido. Así razonaban ellos, y concordaron con la decisión de su sumo sacerdote de que sería mejor que un hombre muriera a que toda una nación pereciera. Espíritu de Profecía, tomo 4, página 27 y 28. Cristo expuso el liderazgo. Fueron los sacerdotes, los líderes, sí, el sumo sacerdote, el que llevó al rechazo del ministerio de Cristo y a su crucifixión. Cristo intentó exponer el problema del liderazgo. En las parábolas que Cristo había pronunciado, era su propósito amonestar a los sacerdotes e instruir a la gente que estaba dispuesta a ser enseñada. Pero era necesario hablar aún más claramente. La gente estaba esclavizada por su actitud reverente hacia la tradición y por su fe ciega a un sacerdocio corrompido. Cristo debía romper esas cadenas. El carácter de los sacerdotes, gobernantes y fariseos debía ser expuesto plenamente. Deseado de todas las gentes, página 563. La sierva del Señor agrega: en el tiempo del Salvador, los judíos habían cubierto de tal manera las joyas de la verdad con las basuras de la tradición y las fábulas, que era imposible
distinguir lo verdadero de lo falso. El Salvador vino para eliminar la basura de la superstición y los errores largamente acariciados. Y así colocó las joyas de la palabra de Dios en el marco de la verdad. Review and Herald, 4 de junio de 1889. La responsabilidad de la rebelión del Israel moderno. La sierva del Señor describe entonces el mismo problema en el Israel moderno. Dice así: ¿qué haría el Salvador si viniera a nosotros como lo hizo con los judíos? Él tendría que hacer un trabajo similar para eliminar la basura de la tradición y de la ceremonia. Los judíos fueron grandemente perturbados cuando Él hizo este trabajo. Ellos habían perdido de vista la verdad original de Dios, pero Cristo la trajo nuevamente a la vista. Es nuestro trabajo liberar las preciosas verdades de Dios de la superstición y del error. ¿Qué trabajos nos es encomendado en el Evangelio? Review and Herald, 4 de junio de 1889. Dios le ha dado a la Iglesia Adventista del Séptimo Día Remanente verdades distintivas, las cuales tienen que efectuar una clara línea de separación entre el pueblo remanente de Dios y las iglesias de Babilonia. Esas son las siguientes. La hermana White dice: pero los temas como el santuario en relación con los 2300 días, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús son perfectamente adecuados para explicar el movimiento adventista pasado y cuál es nuestra posición actual. Establecer la fe de los que dudan y dar certidumbre al glorioso futuro. He visto con frecuencia que estos eran los temas principales en los cuales debe espaciarse los mensajeros. Primeros Escritos, página 63. Nuestra profeta nos ha revelado que a medida que nos aproximemos al fin y al cierre de la puerta de la gracia para el mundo y para la iglesia, habría un intento para remover los hitos y los pilares de nuestra fe y para derrumbar la pared que nos ha separado del mundo y de las iglesias de Babilonia. Ella dice así: después que la verdad ha sido proclamada por testimonio a todas las naciones, en un tiempo en que se pone en acción todo poder concebible de mal, cuando las mentes están confundidas por las muchas voces que claman: he aquí está el Cristo, helo allí, esta es la verdad, tengo un mensaje de Dios, Él me ha enviado con una gran luz. En un tiempo en que se están quitando los hitos básicos y se hace una tentativa para derribar los pilares de nuestra fe, es entonces cuando se hace un esfuerzo más decidido para exaltar el falso día de reposo y para despreciar a un Dios mismo, suplantando el día que Él bendijo y santificó. Mensajes Selectos, tomo 3, página 464. Rebelión al final. Trágicamente, ahora estamos testimoniando el cumplimiento de la profecía de Elena de White. La adoración y la música pentecostal han hechizado a muchos de nuestros líderes y laicos. En algunas de nuestras iglesias y encuentros campestres, el rock evangélico y aún la danza en las naves de las iglesias han reemplazado la santa reverencia en el santuario los sábados por la mañana. La puerta de la gracia se está cerrando. La sierva del Señor nos dice: Dios llama a su pueblo a caminar con sobriedad y con consistencia santa. Ellos tienen que ser muy cuidadosos
para no representar mal las doctrinas ni deshonrar las doctrinas de la verdad debido a extraños desempeños por la confusión y el tumulto. A través de esto, los incrédulos son llevados a pensar que los adventistas del séptimo día son una secta de fanáticos. Así se crea el prejuicio, lo cual impide que las almas reciban el mensaje para este tiempo. Cuando los creyentes dicen la verdad tal como es en Jesús, revelan una santa y sensible calma y no una tormenta de confusión. Las cosas que usted ha descrito que están ocurriendo en Indiana, el Señor me ha mostrado que ocurrirán antes del fin del tiempo de gracia. Toda cosa burda se pondrá de manifiesto. Habrá gritos con tambores, música y danza. Los sentidos de seres racionales estarán tan confundidos que no se podrá tener confianza en ellos para hacer decisiones correctas. Y a esto se llama la obra del Espíritu Santo. Mensajes Selectos, tomo 2, página 36. Se nos dice que la condición espiritual de la iglesia en los días de Cristo se repetirá en el tiempo del fin. ¿Quién entonces en esta última apostasía lleva la mayor responsabilidad? La sierva del Señor dice: los centinelas son responsables por la condición del pueblo. Al permitirle la entrada al orgullo, la envidia, la duda y otros pecados, habrá contienda, odio y toda obra mala. Jesús, el manso y humilde, pide que le permitáis entrar como huésped, pero teméis darle la entrada. Él nos ha hablado tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Todavía nos habla mediante su Espíritu y sus providencias. Sus instrucciones tienen como propósito hacer que el hombre sean leales a Dios y a sí mismos. Testimonio, tomo 5, página 217 y 218. Recordemos que Dios siempre ha distinguido entre líderes de rebelión y los miembros no informados. Refiriéndose a la rebelión de Coré, Datán y Abirán, la sierva del Señor dice: sin embargo, en su gran misericordia, Dios distinguió entre los jefes rebeldes y aquellos a quienes habían inducido a la rebelión. Patriarcas y Profetas, página 424. El antiguo espíritu aún está vivo. Cuando Dios envió los profetas del Antiguo Testamento para tratar de hacer volver las iglesias de su apostasía, su rebelión, la iglesia persiguió y mató a los mensajeros de Dios. Fue la misma ira del sumo sacerdote y de los líderes que llevó al Hijo de Dios al juicio de Pilato. Es esa misma ira hoy la que es responsable por la desfraternización de cientos de fieles adventistas alrededor del mundo. Es esa misma ira inspirada por Satanás que llevó a los líderes del Instituto Heartland, del Remanet Herald y de Hope International frente a un comité el 5 y 6 de abril del año 2001 en las oficinas centrales de la Conferencia General. Es la misma ira que llevó a Rafael Pérez a un juicio en Miami, Florida. Tenemos que hacer la pregunta: ¿cuán lejos llevarán nuestros líderes la actual rebelión antes que Dios tenga que derramar su ira sobre los desobedientes? Lecciones del pasado. Así como los judíos le estaban predicando un evangelio falsificado a la iglesia y al mundo, así muchos de nuestros pastores, líderes y líderes laicos están creyendo y predicando un evangelio falsificado a nuestros pueblos los sábados por la mañana.
La inspiración revela los resultados de la historia del evangelio satánico. La sierva del Señor dice: el mensaje de la salvación es comunicado a los hombres por medio de agentes humanos, pero los judíos habían tratado de monopolizar la verdad que es vida eterna. Habían atesorado el maná viviente que se había trocado en corrupción. La religión que habían tratado de guardar para sí llegó a ser un escándalo. Privaban a Dios de su gloria y defraudaban al mundo por una falsificación del Evangelio. Se habían negado a entregarse a Dios para la salvación del mundo y llegaron a ser agentes de Satanás para su destrucción. El pueblo a quien Dios había llamado para ser columna y base de la verdad había llegado a ser representante de Satanás. Hacía la obra que éste deseaba que hiciese y seguía una conducta que representaba falsamente el carácter de Dios y le hacía considerar por el mundo como un tirano. Los mismos sacerdotes que servían en el templo habían perdido de vista el significado del servicio que cumplían. Habían dejado de mirar más allá del símbolo a lo que significaba. Al presentar las ofrendas de los sacrificios, eran como actores de una pieza de teatro. Los ritos que Dios mismo había ordenado eran trocados en medio de cegar la mente y endurecer el corazón. Dios no podía hacer ya más nada para el hombre por medio de ellos. Todo el sistema debía ser desechado. El engaño del pecado había llegado a su culminación. Habían sido puestos en operación todos los medios de depravar las almas de los hombres. El Hijo de Dios, mirando al mundo, contemplaba sufrimiento y miseria. Veía con compasión cómo los hombres habían llegado a ser víctimas de la crueldad satánica. Miraba con piedad a aquellos a quienes se estaba corrompiendo, matando y perdiendo. Habían elegido a un gobernante que los encadenaba como cautivos a su carro. Aturdidos y engañados, avanzaban en lóbrega procesión hacia la ruina eterna, hacia la muerte en la cual no hay esperanza de vida, hacia la noche que no ha de tener mañana. Los agentes satánicos estaban incorporados con los hombres. Los cuerpos de los seres humanos, hechos para ser morada de Dios, habían llegado a ser habitación de demonios. Los sentidos, los nervios, las pasiones, los órganos de los hombres eran movidos por agentes sobrenaturales en la complacencia de la concupiscencia más vil. La misma estampa de los demonios estaba grabada en los rostros de los hombres que reflejaban la expresión de las legiones del mal que los poseían. Fue lo que contempló el Redentor del mundo. ¡Qué espectáculo para la pureza infinita! Deseado de toda la gente, páginas 26 y 27. Rebelión recurrente. Otra pregunta tiene que ser hecha ahora. ¿Sabía Dios que la Iglesia Adventista del Séptimo Día repetiría la historia de la Iglesia Apostólica? Sí, Dios conoce desde el comienzo hasta el último fin del gran conflicto. La mensajera del Señor nos dice: la Iglesia remanente está llamada a atravesar una experiencia similar a aquella de los judíos, y el testigo fiel que anda en medio de los 7 candeleros de oro tiene un solemne mensaje que mostrarle a su pueblo. Él dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no,
vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Apocalipsis capítulo 2 versículos 4 y 5. El amor de Dios se ha estado desvaneciendo en la iglesia y como resultado el amor del yo ha surgido con renovado vigor. Con la pérdida del amor de Dios ha venido la pérdida del amor por los hermanos. La iglesia puede corresponder con toda la descripción que se da de la iglesia de Éfeso y sin embargo faltarle la piedad vital. Mensajes selectos, tomo 1, página 454. La mensajera del Señor nos dice: necesitamos entender el tiempo en que vivimos. No lo entendemos ni a medias. No lo aceptamos ni a medias. Mi corazón se conmueve dentro de mí cuando pienso en el enemigo al que tenemos que hacer frente y en cuán pobremente estamos preparados para eso. Las vicisitudes de los hijos de Israel y su actitud justamente antes de la primera venida de Cristo me han sido presentadas vez tras vez para ilustrar la posición del pueblo de Dios en su experiencia antes de la segunda venida de Cristo. Cómo el enemigo se valía de cada oportunidad para dominar las mentes de los judíos y cómo hoy está procurando cegar las mentes de los siervos de Dios para que no puedan discernir la preciosa verdad. Mensajes selectos, tomo 1, página 475. La mensajera del Señor agrega: la misma desobediencia y el fracaso que se vieron en la iglesia judaica han caracterizado en mayor grado al pueblo que ha tenido la gran luz celestial de los últimos mensajes de amonestación. ¿Dejaremos que la historia de Israel se repita en nuestra vida? ¿Desperdiciaremos como ellos nuestras oportunidades y privilegios hasta que Dios permita que nos sobrecojan la opresión y la persecución? ¿Dejaremos sin hacer la obra que podríamos haber hecho en paz y comparativa prosperidad hasta que debamos hacerla en días de tinieblas bajo la presión de las pruebas y persecuciones? Hay una terrible culpa de la cual la iglesia es responsable. ¿Por qué no están haciendo más esfuerzos fervientes para dar la luz a otros, a aquellos que la tienen? Ven que el fin se acerca. Ven que multitudes violan diariamente la ley de Dios. Saben que estas almas no pueden ser salvas en la transgresión. Sin embargo, tienen más interés en sus oficios, sus fincas, sus casas, sus mercaderías, sus vestidos y sus mesas que en las almas de los hombres y mujeres con quienes tendrán que encontrarse frente a frente en el juicio. Los que pretenden obedecer la verdad están dormidos. No podrían estar tan cómodos si estuviesen despiertos. El amor a la verdad se está apagando en su corazón. Su ejemplo no es de tal índole que convenza al mundo de que tienen la verdad sobre todos los demás pueblos de la tierra. Cuando debieran ser fuertes en Dios y tener una experiencia diaria viva, son débiles, vacilantes, buscan su sostén espiritual en los predicadores, cuando debieran estar sirviendo a otros con mente, alma, voz, pluma, tiempo y dinero. Testimonio, tomo 5, página 432.